Bien, queridos amigos, después de el hermoso taller que hemos podido realizar, espero que sus poemas hayan sido muy hermosos, muy inspiradores. Después los comparten con nosotros, por favor, a través de la internet y así todos los disfrutamos y los conocemos y también es una forma de conocer nuestros sentimientos, conocernos mutuamente. Bien, ahora vamos a la enseñanza de este Amigos de Jesús. Me resulta un poco difícil, complejo, el tenor de esta enseñanza, pues estamos viviendo en nuestro país situaciones dramáticas, complejas, difíciles, con las autoridades, con la gente, con el pueblo, en fin. Y la palabra de Dios tiene algo que decirnos. He preparado aquí un tema que se titula una pregunta: ¿autoridad humana o divina? Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y el texto es Romanos 13:1, que dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oro al Señor para que esta enseñanza llegue a nuestra mente y corazón y podamos comprenderla en toda su profundidad y, por supuesto, aplicarla en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Amén. Vivimos unos tiempos en que todo se cuestiona y es causa de discusiones, defensa de nuevas ideas a la vez de quienes defienden los antiguos cánones. En todos los aspectos se cuestiona el gobierno, los poderes políticos, religiosos, científicos, etc. Todas las minorías y grupos de la sociedad quieren defender sus derechos y a veces lo hacen incluso con violencia. Hoy se cuestiona la posición del varón en la sociedad, llamándola patriarcal. Incluso quieren cambiar el apellido del padre por el materno como una forma de reivindicación de la mujer. Hay quienes defienden el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, en fin. Estamos en medio de un tiempo crítico. Así es. La Biblia no ha escapado a este cuestionamiento y muchos sencillamente la desechan de sus vidas por considerarla un libro anticuado, caduco, mítico y lleno de errores. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, seamos católicos, ortodoxos, protestantes u otro tipo de denominación, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Es decir, que es una palabra revelada por Dios a un sinnúmero de escritores. Se puede decir que la Biblia fue escrita por muchos patriarcas, profetas, poetas, reyes y apóstoles, pero el autor es uno solo, Dios, quien la inspiró. Este Dios eterno, creador del universo, salvador y Señor nuestro, tiene toda autoridad sobre la humanidad. Todo cuanto sucede en el planeta está bajo su voluntad. Es probable que algunos rechacen el siguiente texto de la Escritura porque tienen una posición personal frente a la autoridad y la obedecen solo cuando a ellos les agrada. Pero esa actitud no se puede llamar obediencia, sino tan solo autocomplacencia. La obediencia implica seguir las órdenes que nos agradan y también las que nos desagradan. Eso es la obediencia. Bueno, valga esta disquisición para enfrentarnos al texto de hoy, que bueno, ya lo leí al comienzo, pero vuelvo a leerlo y les recuerdo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Existen en el mundo diversas formas de autoridad. Nombraremos algunas. Está la autoridad formal, aquella que es nombrada por otras autoridades, como puede ser el directorio de una empresa que nombra al gerente, pero también puede ser una autoridad de gobierno, escogida democráticamente, en el caso nuestro de un país democrático. En ese caso, la ciudadanía es la máxima autoridad a la hora de votar. El jefe o jefa en un lugar de trabajo es una autoridad formal. Los dueños de un negocio son autoridades formales también. Otro tipo de autoridad es la autoridad moral, la que se le otorga a un líder por su experiencia y consecuencia con su pensamiento, que es coherente con lo que piensa, su vida lo demuestra así. Puede ser un político, un religioso, un filósofo, en fin, alguien que por sus cualidades morales es digno de ser escuchado, seguido e imitado. Y esa persona es una autoridad moral. También está la autoridad tradicional, que es la que tienen los reyes, las dinastías, los herederos de ciertos grupos sociales. Ellos tienen tal autoridad por tradición y costumbre, la cual es aceptada y respetada por todos. Como hay reinado, ¿no es cierto?, en Europa, en que se va transmitiendo la nobleza hacia los hijos, y así entonces se van nombrando príncipes, duques, condes y reyes. Hay un tipo de autoridad que nace de la admiración, otro tipo de autoridad, y el respeto por las características de simpatía y seducción del líder. Es lo que llamamos la autoridad carismática, una persona que tiene carisma, que tiene atracción, simpatía. Todas las nombradas son autoridades humanas, pero por sobre estas autoridades hay una autoridad superior, sobrenatural, que es la autoridad divina, la autoridad de Dios que el Padre ha delegado en su Hijo Jesucristo. Cuando el Cristo resucitado volvió a encontrarse con sus discípulos, les dijo que ahora Él tenía todo el poder del universo. Mire qué interesante. La autoridad del Padre, el Padre se la entregó al Hijo. Y así lo relata el Evangelio según San Mateo. Ahí en el capítulo 28, dos versículos. Del 16 al 18, tres versículos. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te fijas? Entonces, toda potestad, todo poder, toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Bueno, acá no está lo que sigue del versículo, sabemos que es como Él le entrega la gran comisión con esa autoridad. Les dice que vayan a las naciones y hagan discípulos. Jesús tenía y tiene, porque está resucitado, Cristo vive, Jesús tenía y tiene toda autoridad divina, pero también autoridad moral, porque Él ha demostrado con su propia vida que es capaz de hacer lo que predica. Su doctrina es de amor y Él amó al ser humano de tal forma que murió por él. Cuando predicaba el Evangelio, dice la Biblia, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces tenía una autoridad moral también. En San Mateo 7, 28 y 29 dice lo que acabo de leer. La autoridad de Jesucristo es una autoridad sobrenatural, capaz de sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos y hasta resucitar muertos.
no es una autoridad propia de los seres humanos. Incluso tiene el poder para delegar esa autoridad a otros, como lo hizo con los apóstoles. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces ellos podían después sanar, hacer milagros con la autoridad de Cristo. Cristo les entregó esa autoridad. Para comprender a qué tipo de autoridad se refiere el apóstol Pablo en el texto que leímos al principio, que nos ocupa hoy, necesitamos examinar el contexto en que fueron dichas estas palabras o escritas. Porque muchas veces tenemos un texto, pero no analizamos el contexto. ¿Dónde está eso? A lo mejor se refiere a otra cosa y lo estamos malentendiendo. Veamos el contexto. Dice así, Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 7. 7 versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ese es el contexto en que aparece el versículo de Romanos 13:1. Yo leí los 6 siguientes, o sea, todos los versículos referidos al tema. Nos habla de algo muy concreto. Las autoridades superiores en una sociedad, tales como en esa época los magistrados. En Roma, que es donde vivía el apóstol Pablo, digamos el Imperio Romano, los magistrados estaban autorizados a mantener el orden por medio de sus ayudantes, que eran los lictores y los presbicapitales. Los publicani, o nosotros los llamamos los publicanos, estaban encargados de cobrar los impuestos. Recuerden que uno de los apóstoles fue publicani, era publicano, era cobrador de impuestos. Es decir, que había cierto orden para que funcionara el imperio, el enorme imperio romano que ocupaba toda Europa, parte del norte de África y el Asia Menor. O sea, era un enorme imperio. Y eso tenía que gobernarse en forma tal que hubiese orden, y ahí entonces se construyó eso que es la Pax Romana, ¿cierto? Existía paz, lo cual ayudó, por supuesto, mucho a que luego fuese evangelizado el imperio, porque podían ir a todo lugar con tranquilidad, no necesitaban pasaporte, nada, solamente una que otro documento, y había paz y había armonía como para extender la palabra de Dios. Es decir, que había cierto orden para que funcionara el imperio. Esto siempre ha sido así. Toda sociedad que quiere guardar un equilibrio y dar a la población seguridad y una vida más o menos tranquila requiere de funcionarios que establezcan orden. Para que funcione ese orden es preciso que los ciudadanos
se sujeten a la autoridad. Aquí la palabra de Dios, fíjense, establece un principio. Dice así: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad, según la Biblia, es un poder que desciende de Dios, sea que ésta sea nombrada por otra persona, por un grupo específico o por todos los ciudadanos. Como sea su nombramiento, detrás de esa determinación está Dios. Es decir, que si para las próximas elecciones en nuestro país gana la izquierda o gana la derecha, tendremos que aceptar que esa decisión está avalada en el fondo por la autoridad de Dios. Nos guste o no nos guste. Es Él quien ha colocado reyes, presidentes, dictadores, ministros, jueces, policías, etc. Si los ciudadanos se rebelan contra la autoridad, lo hacen contra Dios. Este principio de orden permite la paz social. La prédica del Evangelio nunca ha sido en contra del orden establecido. Siempre propicia la paz, el entendimiento. De lo contrario, en tiempos de los apóstoles, cuando existía la esclavitud, los cristianos habrían instado a la rebelión a los esclavos, pero hicieron todo lo contrario. Fomentaron la obediencia de ellos hacia sus amos, y en los amos el buen trato para con sus esclavos. Muchos amos convertidos al cristianismo optaron por dar la libertad a sus esclavos. Incluso algunos buenos creyentes compraban esclavos para luego dejarlos en libertad. Era lo que se llamaba los libertos. Lo que el apóstol Pablo aquí en este texto deja muy en claro, lo podemos puntualizar en las siguientes aseveraciones. Voy a hacer 7, podríamos decir, conclusiones de este texto. Primero, oponerse a la autoridad es oponerse a lo establecido por Dios. Usted puede no estar de acuerdo con las decisiones y órdenes de su jefe, incluso tener muy buenas razones para no cumplirlas, pero esto no le faculta a desobedecerle. Dios no le apoyará. Las leyes laborales contemplan el disentimiento de los trabajadores de un modo ordenado. Segundo, la resistencia a Dios tiene como consecuencia la condenación de sí mismo. Jamás debemos resistir a la voluntad de Dios. Es imposible que le ganemos a Él. La única forma de doblarle el brazo o la mano es orando y pidiendo misericordia, pero jamás con soberbia. Desobedecer a Dios nunca tendrá buen resultado. El Señor le ha dicho, por ejemplo, que hay que honrar a los padres, y usted, como tuvo un padre que actuó en forma irresponsable y violenta, se siente con el derecho a despreciarlo y no atenderlo en su vejez. Esto no es correcto ante Dios, y con su conducta usted se está condenando. Es usted quien se está condenando, no la está condenando Dios. No le queda otro camino que perdonar, comprender y olvidar las ofensas y daños que le hizo su padre. Tercero, la policía y la justicia están hechas especialmente para castigar al malvado. Si no hubiera pecado en la tierra, serían innecesarios el policía y el juez, pues todos haríamos lo correcto y conveniente para la paz y el orden de la comunidad. Quien no delinque y trata siempre de actuar en forma correcta con su prójimo, no tiene de qué temer. La ley está hecha para los pecadores, para los que infringen la ley. Cuarto, para no temer a la autoridad, sencillamente hay que hacer lo bueno. La autoridad no es un ogro ni un enemigo. Aún en las naciones con regímenes más autoritarios, hay gente que vive tranquilamente, cumpliendo sus labores y sometiéndose a las normas. No les ocurren males,
Pero el que se rebela contra ese régimen, sí enfrentará dolores. Los rebeldes pueden tener miedo de la autoridad. 5. Quienes ejercen justicia son servidores de Dios para nuestro bien. Así lo dice el apóstol. Jueces, policías y todos los que ejercen la justicia en la sociedad cumplen una labor importante y respetable. Cuidan el comportamiento de los ciudadanos y propician la buena convivencia. Son servidores de Dios, ya que Dios ama el orden. Solo es cosa de contemplar su creación para darnos cuenta de ello. En verdad, por otro lado, todo trabajo es noble y necesario. Todo trabajo, oficio, profesión y función puede ser un servicio a Dios. 6. Es necesario sujetarse a toda autoridad. Si obedecemos y respetamos las autoridades de todo tipo, autoridades de gobierno, autoridades militares, autoridades eclesiásticas, autoridades laborales, en fin, autoridades familiares, Dios bendecirá nuestra fidelidad a Él, otorgándonos también autoridad moral y hasta espiritual. Y 7, nuestro deber cristiano es pagar todo lo que debemos. Pagar tributos e impuestos al Estado y a la Iglesia. Pagar respeto a toda autoridad, grande o pequeña. Pagar honra a todos, sin distinción alguna. Para terminar, queridos hermanos y amigos, debo decir que el respeto a la autoridad es parte de la fe. A los civiles nos resulta más difícil comprender y aceptar la autoridad. Tendemos a rebelarnos y a desobedecer cuando nos agrada una autoridad. Lo que para un soldado es más sencillo, ya que forma parte de un ejército que debe marchar al unísono contra el enemigo. Cuenta el Evangelio en San Mateo, capítulo 8, del 5 al 10, lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El centurión, a cargo de 100 hombres, sabía lo que era ejercer autoridad. Bastaba que Jesús diera la orden y un ángel acudiría a sanar a su criado. Ni siquiera era necesario que fuera personalmente a sanarlo. Los cristianos no nos mandamos solos. Pertenecemos a un cuerpo, la iglesia, un ejército de valientes, ordenados, que respetamos toda autoridad, porque sabemos que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El Señor nos ayude a comprender en profundidad esta verdad bíblica y a rechazar toda rebelión contra la autoridad en nuestra alma. Los invito a que hagamos cada uno una oración, usted allí en su hogar y nosotros acá, pidiéndole al Señor perdón si hemos sido un poco rebeldes contra la autoridad del jefe, de la mamá, del papá, no sé, del gobierno. Y comencemos a pensar que detrás de toda esa autoridad está la autoridad divina que nos pide que seamos más humildes y esperemos en Él, confiemos en Dios Padre. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra en este Amigos de Jesús, y realmente queremos
ser tus amigos y por lo tanto hacer lo que tú nos ordenes. Si tú quieres que seamos personas que respetan la autoridad, danos esa humildad, ese entendimiento para reconocer siempre dónde está tu autoridad. Gracias, Señor, por esta palabra y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a nuestros amigos, a nuestras familias, y que nuestra nación, nuestros países puedan siempre vivir en paz, en armonía y en orden, con autoridades también que respeten a los pueblos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les esperamos nuevamente el próximo mes. Recuerden que siempre es el primer sábado del mes que hacemos Amigos de Jesús, que está dividido en dos partes. Una parte es el taller y la otra es la enseñanza. Que estén muy bien. Bendiciones.